Buenos días, mi hermana. Buenos días, mi hermana Buenos días. preciosa, ¿Cómo amaneciste? bendecida, Amén. prosperada y en victoria. Amén. Buenos días, buenos días. Que sea un día esplendoroso, maravilloso para todas y todos. Aquí estamos nuevamente para llevarles la palabra, para compartir con ustedes y, y que seamos felices recibiendo la palabra de Dios. Sí. Voy a hacer un recorderio y Sí. estamos leyendo, estamos en el capítulo 5 de San Juan, estamos leyendo el paralítico de Betesda. Ayer vimos cómo el Señor se detuvo en medio de esta multitud de enfermos, pero como la gran mayoría estaba de espaldas al Señor, porque estaban mirando hacia la sombra, hacia el pozo, mientras que hacia el pozo y hacia el ángel es una sombra, pero no miraron al Señor Jesucristo, solamente hubo uno, ese paralítico, porque era el que más lo necesitaba, era el que no se podía mover, no recibía ayuda de nadie, y vemos cómo con la autoridad que el Señor le dice, toma tu lecho y anda, le da la palabra, y cómo él recibe la palabra y cree y actúa conforme la palabra que recibió. Entonces, a veces es eso, nosotros recibir la palabra y actuar con base en esa palabra. A veces nos falta eso, porque nos falta realmente creer quién nos está hablando y con quién estamos teniendo ese encuentro. Sí. Y nos pasa a todos. No es que a unos sí y a otros no. Pero ahí está siempre el Señor para ayudarnos. Entonces hoy continuamos, mi hermana, con el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10 al 18. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Sé tú, Espíritu Santo de Dios, llenándonos de tu precioso Espíritu y dándonos el entendimiento y la sabiduría para poder transmitir como tú quieres esta palabra hacia todas las personas que la están recibiendo, que la quieren recibir y la abrazan en su corazón. Leemos el capítulo 10 al 18, entonces... Versículo 10 al 18. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese. Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es palabra de Dios. Bendito y alabado, Señor, eres por tu preciosa palabra, grandiosa, maravillosa, Señor. Maravillosa. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Los judíos que conocían la palabra. Sí. Conocían, miren la diferencia entre conocimiento, que lo venimos ratificando, que el Señor nos lo viene dando. La diferencia entre conocer la palabra y realmente tener revelación de la palabra. Sí. Que hayamos permitido que el Señor realmente sea revelado a mi mente y a mi corazón. Que permitir eso para que realmente esta palabra pueda llegar a mi corazón. Ninguno de ellos, mira, ellos lo perseguían. Ellos no estaban permitiéndose absolutamente nada con el Señor. Entonces no sé, mis hermanos, hasta dónde a veces la religiosidad, porque el Señor no busca religioso, ni vino a buscar religioso, ni la religión.
porque la religión no salva, ni la religiosidad, sino el Señor Jesucristo. Es ese encuentro, hasta donde nos permitimos dejar la religiosidad y todo lo que ha estado aquí, esa lógica y lo que ha sido enseñado. Ellos no se permitieron eso, hasta donde ustedes y nosotras nos estamos permitiendo dejar la religiosidad. Y no importa dónde estemos congregándonos, porque muchas veces, aún estemos en la iglesia cristiana, estamos siendo religiosos y no permitimos que nadie más nos hable, porque aquí donde estoy yo es la verdad, porque esto es lo único, porque esto es la realidad, porque yo soy salvo, porque yo aquí, porque yo. Está mi yo. ¿Hasta dónde? Y eso estaba pasando con los judíos en esta época y en la época en que estamos leyendo, incluso en esta, porque ¿qué pasa con muchos? Entonces, démosle la oportunidad al Señor Jesucristo a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y aquí sucede que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu lecho, tu camilla, no te es permitido. Mire que ni siquiera tanto estaban tan nublados con la religiosidad, con el conocimiento, pero no con la revelación, que se preocupan es porque está cargando la camilla. Sí, el sábado. Se preocupan porque es sábado y porque está cargando la camilla. No se ven que 38 años este hombre estaba allí, postrado. Sí, así es. ¿Ah? Sí. Mira hasta dónde nos lleva la religiosidad, que no miramos a la persona, no miramos la necesidad de la persona. Por eso el Señor Jesucristo vino a cambiar todo eso, porque vio cómo estábamos y ahora lo está viendo. Es que todavía continúa y sigue eso, perdido en nosotros mismos, Sí. en la religión. Entonces Él vino a cambiar ese paradigma de nuestra mente y de nuestro corazón. Permitámosle al Señor Jesucristo que realmente cambie eso. Y nosotros vamos a ver un verdadero cambio, así como lo vio este hombre. 38 años. 38 años, sí. Y continuó. Y ellos se preocuparon del día sábado. Y mira hasta dónde era un conocimiento tan vano. Porque de todo el Antiguo Testamento no hemos estudiado y no sé si el Señor nos lo va a permitir, pero es sombra del Señor Jesucristo. Muchas situaciones. Y el Señor nos está hablando. Él es el reposo. Él es el descanso. En Él es que nosotros tenemos todo. Porque todo fue hecho por medio de Él y de Él. Luego Él es el Señor de todo, Él es el Señor del sábado. Es que en Él es que encontramos ese reposo, esa paz, esa tranquilidad, esa calma, sí, de poder esperar en su voluntad lo que nosotros estamos necesitando. así Luego es. Él es el día de reposo. Sí. Y seguimos. El sábado no es permitido cargar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Qué tremendo. Había sido sanado y no sabía quién lo había sanado. Uh-huh. Mira la misericordia y el amor del Señor. Muchas veces el Señor adrede, se puede decir, no sé, Señor, si me lo permites decir, si es adrede, un momentico tú te apartas, un momentito, para que nosotros podamos también ver qué hay en nuestro corazón, qué hay en Él. Porque mira, este hombre no sabía quién era el Señor Jesucristo. Entonces el Señor se permite para que Él pueda mirar. Ni siquiera sé quién es el Señor. ¿Quién es el que lo hizo? Entonces el Señor nuevamente, que es donde seguimos aquí. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, porque nada es casualidad en el Señor. Él no se separa porque sí, ni nuevamente se encuentra con Él porque sí. Para enseñarnos, para enseñarle a este varón y para enseñarnos también a nosotros hoy. Claro. ¿Qué hay en mi corazón?
¿Cómo es que sin un momento yo no veo al Señor? Y de pronto, entre comillas, no lo veo actuar, no veo pues, la solución enseguida, lo que estoy esperando, por lo que he estado orando, por lo que le he estado clamando al Señor. Pero si yo no lo veo enseguida, entonces, ¿qué pasa en mi corazón? El Señor no me ama. El Señor no está. Yo creo que Él como que no me escucha. No me escucha. Sí. O si estoy apenas empezando, o apenas como queriendo creer, pero no pasa nada. Eso es mentira. Para que veamos qué hay en nuestro corazón. Tenemos que ver para creer. Y la fe es creer aunque no veamos. Esa es. Entonces, seguimos. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Por qué le dice no peques? Porque le está mostrando, ve a veces cómo salen las cosas de nuestro corazón. Mira, has sido sanado. Has sido sanado. Ve y no peques más. Ve, ¿qué te mostré? Ve, ¿por qué me alejé? Para que pudiesen ver qué hay en tu corazón. ¿Contra quién reniegas? ¿A quién le echas la culpa? Porque no suceden las cosas como uno quiere y como uno lo espera. ¿Ve? Entonces, dice, ve, no peques más. Para que no te suceda algo peor. Algo peor. Es que es así. O sea, después que nosotros ya tengamos de verdad esa revelación, tengamos ese encuentro con el Señor Jesucristo, es como yo voy a estar en medio de toda una luz, en medio de todo y después voy a querer estar en el rincón oscuro. O está la calle bien clara, bien alumbrada, y yo voy a preferir cruzar o trasladarme por un callejón. ¿Qué me puede pasar en ese callejón? Hay peligro. ¿Hay peligro? Claro, hay peligro en el callejón, en la oscuridad. Hay peligro. Así es. Porque todo lo malo está en la oscuridad, se oculta. No está en la el que nos va a atracar, el que nos va a esperar para hacernos lo malo, no está en la claridad. No está allí en la luz. Está escondido para llegar y atacar. Para llegar y atacar, así es. Bien sea un animal, rapiña, lo que sea, bien sea el hombre malvado, quien sea, pero está en la oscuridad. En la oscuridad, así es. Entonces, dice, para que no te ocurra algo peor. Porque tú te vas a salir de la claridad y te vas para la oscuridad, te va a pasar algo peor. Te va a pasar algo, te atracan, te violan. Te va a pasar algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Entonces ahí sí supo. Ahí tuvo ya más certeza. En ese segundo encuentro con el Señor Jesucristo. Sí, necesita que el Señor le dijera, yo soy Jesús. Pero ya supo. Claro. Pero se fue a los religiosos y les dijo, encontré que me sanó. Jesús, Él me sanó. Él me sanó. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Por esta causa. Mira cómo no sabían estos estudiosos, estos doctos de la ley. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Aquí seguimos. ¿Cómo es que intentaban matarlo? Porque hacía estas cosas en sábado. En sábado. Porque le era más importante guardar la religión, guardar la tradición, guardar todas esas cosas que realmente ayudar al prójimo, ayudar realmente al hermano, ayudar al necesitado. Le era más importante eso. O sea, ¿cuántas veces nosotros, a veces hasta vamos para la iglesia y vemos la necesidad? No, Sí, así es. Y no nos detenemos. No nos detenemos, sí, así es. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Hoy en mi vida, en tu vida, mi hermana, ¿qué es más importante? Realmente prestar nuestro ser al Señor Jesucristo, dejar que Él nos use, permitirle
para que Él haga realmente lo que quiere hacer en aquel necesitado. Porque estos doctores de la ley solo miraban y no se dieron cuenta que en verdad encontró en Jesús, encontró el reposo, encontró el descanso, encontró la felicidad, encontró la libertad. Sí. Porque ¿cómo no va a ser una persona feliz después de 38 años de su vida no haberse podido levantar ni hacer nada y de pronto poder hacer todo? No eran felices, no había encontrado su reposo. Allí estaba delante de ellos quién era el reposo, quién era la felicidad, quién era Él. Allí estaba delante de ellos, mas sin embargo ellos procuraban matarle. Sí. Procuraban matarle. Porque se estaba mostrando a ellos tal cual literal. Sí. Y no podían verle. No podían creerle. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Desde el comienzo vemos que Él es Dios. Él es Dios. Desde el Génesis, sí, que estaba con Dios. Que Él es el verbo y era la acción. La palabra que el Padre daba, ahí estaba el Señor Jesucristo. Él es Dios. Que Él es el verbo. Que Él es la vida. Que Él es todo. Y todo puede. Él es Dios. Pero algo importante que dice aquí el Señor Jesucristo. Cuando le responde, Jesús le respondió aquí en el 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Les está diciendo, ¿cuál? Ustedes se imaginan si Dios dejara de trabajar, si así como la gente está creyendo, porque hay muchas doctrinas que guardan un día, no sé qué día, si sábado, si domingo, creo que es sábado, que lo guardan. Entonces, si ellos no hacen nada este día, y Dios tampoco hiciera nada y descansara tal cual, porque ellos están tomando literal las cosas, no le están pidiendo la revelación a Dios. Entonces quiere decir que Dios también entonces descansa ese día, no hace nada. Si Dios no hiciera nada, mi hermana, se paraliza todo. ¿Tú te imaginas lo que pasara en el mundo? Entonces, ¿cómo se les ocurre? Eso es esto que el Señor me dio hoy. Yo dije, pero si Dios, o sea, ¿cómo las personas piensan que no va a trabajar Dios? Ellos paran y no hacen nada. Ese día no hacen nada de nada. Porque Dios, no, mis hermanos, están errados. Porque si Dios no trabajara, ese día, o cada 8 días, Dios deja de trabajar. Dios Todopoderoso, este mundo fuera el acabose. Se descontrolará realmente todo. Y todo es todo. Y mire que el Señor Jesucristo ratifica aquí. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Él nunca deja de trabajar por nosotros y para nosotros, para aquellos los que lo aman. Nunca. Esa mentira no se la metan en su mente y en su corazón, porque es mentira del diablo. Es mentira. Dios siempre trabaja y está trabajando. Y el Señor Jesucristo es mi reposo, es tu reposo. Es tu reposo, mi hermana. En Él es que descansamos. En Él. En Él. En la tribulación, en la enfermedad, en las deudas, en el problema, en los problemas familiares, en las enemistades, en lo que sea. Él es mi reposo para que Él trabaje en eso, en esa parte. Él es mi reposo. No es un día que yo... Entonces, ¿cómo que ese día es el que va a ser? Ese día no es el que va a ser en mí. El que hace en mí es el Señor. Él es mi reposo. Padre, que tú seas guiando, que tú seas, Señor, ese GPS hoy en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos entender que tú nunca dejas ni has dejado de trabajar, Señor, por nosotros. ¿Tú te imaginas entonces el día sábado? Todos los enfermos. Sí. Todos los que están allí. ¿Y cuántos han sido sanados y levantados? Porque Dios nunca deja de trabajar. Porque nos ama. Allí está Él haciendo.
Mis hermanos, solo debemos ser agradecidos porque el Señor Jesucristo es el todo en mí. Él es mi reposo, Él es mi paz, Él es mi tranquilidad. Señor, y todo aquello que nos esté agobiando en este día, que haya venido, Señor, a querer quebrantar tu reposo en nosotros, en nuestro interior, Señor, seas tú cargando con eso. Y tú sigas siendo mi reposo y el reposo de cada uno, Señor. En su nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Amén, amén y amén. Bien.